La mejor manera de disfrutar cuando te disfrazas puede ser en Halloween, pero hablando de cosplay muy trabajados, es en estas convenciones de anime donde hay personas que se dedican meramente a eso. Cambiando de ambiente, esta vez en una preparatoria como cualquiera, un joven estudiante llamado Okumura disfruta viendo el capítulo de su anime favorito. El por qué su anime favorito es debido a que ama demasiado a un personaje femenino, mencionando al terminar que no suele tener ningún interés en las chicas 3D, las que son de carne y hueso en la vida real, esto debido a su decepción en las mujeres. Puede pasar como en su caso, que su madre abandonó a la familia cuando tuvo su primera declaración y empezaron a molestarlo. Sus compañeras lo llamaban otaku asqueroso, báñese, pero nada de eso le importaba porque tenía en su mundo 2D a Liliel, una waifu que solo adora al protagonista del anime y daría su vida por él, cosa que Okumura piensa que mujeres así en la vida real no existe. Ahora las mujeres te dejan con trauma o deudas, así que su interés por las chicas 3D es muy ínfimo. Su idea era mantenerse lejos de ellas y por eso estaba en el club de manga, el cual tenía un único miembro y era él, quien no esperaba que una estudiante nueva viniera a visitar el club. Se presentó como Ririsa, de quien él creyó que solo le gustaría el shoujo y se espantaría cuando vea sus figuras de Liliel, las cuales eran desvestibles, así pensaría que era un pajero que solo coleccionaba monitas chinas encueradas y se iría del club con mucho cringe. Pero la cosa es que se iría, que es lo que él quería, pero se llevó una impresión diferente al escucharla describir la figura y todo lo que sabía de ella. Terminó siendo igual de friki porque dijo una sugerencia para que la figura fuera más erótica. Nunca imaginó que Ririsa estuviera interesada en el erotismo del personaje llamado Liliel. Como dudaba de lo que decía, empezó a decir todo lo bueno de los personajes eróticos de los animes y quería ser como ella. Ambos terminaron siendo muy fan de Liliel. A Okumura le gustaba que está acá, pero el hecho de que sea una chica 3D no le gustaba. Y justo Ririsa quería confesarle que quería ser cosplayer. Estudiaba mucho sobre otras chicas que hacían cosplay y siempre le llamaba la atención vestir cosplay eróticos más que cualquier otro. Era su secreto porque pensó que si se lo contaba a alguien, verían raro que una chica vistiera ese tipo de cosas. Creyó que no era normal hasta que visitó una convención de cosplay erótico. Se propuso entonces hacer el álbum del cosplay que haría, sería justamente del personaje de Liliel y le pidió el favor a Okumura que pueda ser su fotógrafo, ya que sería mejor que fuera alguien que sea fan del personaje, y él era perfecto para eso. Había visto que a él le gustaba y decidió venir a este club. Okumura pensó seriamente en si aceptar o no, porque ahora que estaba solo ya no era lo mismo que antes. Decidió ser todo un profesional y sería su fotógrafo de cosplay erótico. Según él no le afectaría porque no estaba interesado en las chicas 3D. Ririsa no lo pensó mucho para vestirse delante de él, quien estaba esforzándose a no mirarla, y cuando terminó de ponerse todo, era muy idéntica al personaje que a este le dio un ataque, porque de verdad se parecía mucho y tenía que forzarse a recordar que era una chica 3D, lo que se le hacía difícil porque como era un cosplay erótico pues tenía sus cosas eróticas y subidas de tono. Para él Ririsa sería algo como una chica 2.5, se sintió tan mal que una chica 3D le llamara la atención y el día de mañana empezaría a trabajar con el estudio del personaje de Liliel, aunque también jugaron un poco y pusieron por fin en práctica el cosplay de Liliel. Su trabajo de Okumura ahora era tomar fotos, empezando con algo tranqui, donde Okumura vio el gran fanatismo que tenía Ririsa por el personaje y la ayudaría sin malas intenciones, solo que al pedirle el favor de jalar un cierre del cosplay, ella cayó sobre él y como la sujetó para que no se caiga, le terminó tocando toda la pechonalidad. Ese acto hizo que Ririsa se diera cuenta de lo fuerte que era Okumura y empezó a sentir algo que creyó que eran indicios de que quizás se enfermaría. Algunos días después en la preparatoria, Mikari, una modelo en algunas revistas, se unió a esta escuela, aunque con motivos ocultos, y su objetivo era encontrar a Okumura porque decía que lo odiaba demasiado. Este no sabía que había llegado a la escuela porque estaba más concentrado en el club de manga con Ririsa, la cual encontró la cámara del club y como él vio recuerdos con los ex miembros del club, le propuso hacer cosas divertidas porque hasta ahora solo le había ayudado a tomar fotos de su cosplay. Sin embargo, Okumura quiso seguir con su chamba de fotógrafo. ¿Quién odiaría esa chamba? Así que ella estaba muy impaciente por seguir con los cosplays, aunque ese día no pudo traer uno por la revisión de mochilas que había. Entonces decidió que le tomara fotos con el uniforme solamente. Él estaba algo nervioso de hacerlo y no entendía por qué si solo le tomaría fotos a Ririsa y no a su cosplay. Luego de tomar las primeras fotos, a Ririsa no le gustaron porque reflejaba cómo era ella sin el cosplay y solo quería verse cuando vestía como Liliel. Okumura le dio la idea de que piense de que su uniforme es un cosplay, así que se lo acomodó e hizo unos arreglos que sorprendieron a Okumura, quien forzaba su mente a decir que la chica delante de él era solo Ririsa y no cualquier otro personaje. Ella terminó haciendo varias poses y la que más le gustó a Okumura fue de la chica torpe que buscaba sus lentes. En medio de que tomaban las fotos, Ririsa tuvo un pequeño accidente y cayó encima de él, quien quedó inconsciente, pero a Ririsa no le molestó debido a que así eran los paneles de los mangas eróticos. Aunque luego de darse cuenta que no estaba utilizando un cosplay, pensó que Okumura era un pervertido, pero ya las pruebas con la cámara ya estaban
estaban hechas y solo tenía que borrar las fotos que tomó. Como llamaron a Ririsa a dirección, Okumura se quedó solo en el club y por otra parte, en medio de que Mikari buscaba el club de manga, tuvo el pequeño inconveniente de quedar mojada y ella terminó huyendo de los chicos que la adoraban y tuvo su reencuentro con Okumura, a quien odiaba pero saludó con un abrazo. Y pasa que hace 5 años le preguntó si le gustaba a alguien. Él afirmó que sí y se trataba de Liliel. Ella se deprimió porque lo vio como algo tonto y maldijo que sea un otaku. Como Okumura vio que los chicos la buscaban, supo de inmediato que ella era la modelo que se había transferido. Como ya estaba a salvo, ella tuvo que quitarse el uniforme para que secara. En medio de eso, le estuvo tentando, pero él no le fue infiel a su personaje 3D, aunque cuando él mencionó que era una chica linda, y era algo que ella quería confirmar porque pasó varios años cambiando el cómo se viste, y se llevó la sorpresa que para él seguía siendo la misma chica que conocía, algo que provocó que ella se altere y por casualidad soltara la prenda con la que se tapaba. Se produjo otro accidente cuando él cayó encima de ella, hasta que hizo que se queden así un rato, pero Okumura es todo un sigma y se quitó de encima para cubrirla y estuvo más preocupado por haber pisado el manga de Liliel. Entonces ella se dio cuenta que él tampoco había cambiado, algo bueno y malo según ella, pero hasta ahora no podía decirle que le gustaba. Por eso se volvió modelo para poder gustarle a Okumura, ya que cuando lo conoció ella ni se arreglaba, seguramente tenía piojos, y cuando la defendió vio en él algo increíble y empezó a acomodarse el cabello, pero todo menos él empezaron a fijarse en lo linda que era ella. Aún así ella no lo traicionó porque sabía que había sido traicionado anteriormente. Tomó la decisión de estar para él, a quien vio justo en ese momento con otra chica. Ella era Ririsa y justamente esa tarde venía a hacer unas fotos con el cosplay de Liliel, con el que Mikari él había visto cuando fue de nuevo al club. Se llevó la sorpresa de que Ririsa era una cosplay que quería colaborar con ella, le explicó todo el contexto, y como Mikari sabía que estos dos trabajaban juntos por su amor por Liliel, no los quiso dejar a solas y se unió a Ririsa con el cosplay. Aparte de que aprovecharía para enamorar a Okumura, para ella era el plan perfecto, pero ella no podía ser de Liliel, sino de Miriela, la amiga demonio de Liliel, y convenció a Ririsa de que pueda vestirse como Liliel, con la excusa de que también amaba el personaje. Cambió de opinión al ver la personalidad de Ririsa y sabía que mejor le iría como Miriela. Lo bueno es que a Okumura también le gustaba el personaje, pero como una hermana menor. A Mikari no le quedó de otra que ser de Miriela y le tomó las medidas para el cosplay para el día de mañana tenerlo listo. Justo cuando Mikari volvió al club de nuevo, no reconoció que Ririsa era la chica que ayer vestía de Liliel y notó que era muy apasionada por el cosplay. Se tomaba tan en serio que el traje que vestirían hoy sería uno que no cubriría mucho, eran solo hilos. Mikari estuvo un poco en contra, pero tenía que ponerse el cosplay para así enamorar a Okumura, el cual quedó impresionado cuando la vio con el traje puesto. Este no aguantó el impacto de ese cosplay, como lo sorprendió mucho. Se alegró porque nunca lo había visto tan emocionado. Como Mikari quería llamar la atención de Okumura más de lo que hacía Liliel, aceptaría de todo, hasta posar para que vea el físico de Miriela, el personaje que estaba vistiendo, y lo logró aunque Okumura solo se fijaba en el personaje. Y ahora tenía que estar lista para las fotos. Como eran algo subida de tono, pensaba que sería muy vergonzoso, pero no quería que Okumura solo se fije en Liliel. El tema es que la escena de Liliel le tenía que tocar los pechos a Miriela para hacer un tipo de curación. Tenía que ser así porque científicamente los pechos producen la leche y eso es la fuente para alimentar a una nueva vida. Al menos esa era la lógica. Las caras que ponía Mikari eran perfectas para Okumura, quien no veía nada mal a los gemidos que hacían porque así era en el anime. Él estaba aguantando lo mejor que podía, tuvo hemorragias en medio de la sesión de fotos y por un problema que estas dos tuvieron con los trajes, quedaron enganchadas y para que Okumura las ayude con ese problema, Mikari lo convenció para que las separe, pero no pensó que eso llevaría a que por accidente, ahora todo es accidental, él descubriera la parte del pecho de ambas. La sesión de foto acabó y Okumura estaba feliz de poder divertirse de nuevo con Mikari hablando de cosas de anime, sin saber que ella odiaba los mangas, mientras que Ririsa, como estaba emocionada con las fotos que pensaba usar en el álbum de presentación, Mikari le comentó que no podía usar su imagen porque era una modelo, no podía participar en otras sesiones de fotos, pero podían colaborar de nuevo. Una vez Mikari se fue del club, donde Ririsa se quedó con Okumura para avisarle que participaría en una convención que era en un poco más de una semana. El problema era que faltaba editar todas las fotos. Okumura se ofreció a ayudarla con esto y se quedaron en la preparatoria todas las noches para terminarlo. Gracias al apoyo de él pudo continuar con la edición. Sin embargo, Ririsa empezaba a sentirse más cómoda cuando estaba con Okumura. Ya una vez pasó toda una semana, tenían que ir a la convención el día de mañana. Todo lo que pasó estos días, Ririsa se lo comentó a Mikari, quien estuvo en duda de lo que sentía Ririsa por Okumura. Así que antes que se vayan al evento, le preguntó a ella qué sentía por él. Ella solo respondió que le faltaba que le guste el manga y también sea muy apasionado con Liliel, tanto que se parecía al protagonista del anime, lo que Mikari dedujo que entonces le gustaba, pero no fue su intención mencionárselo. Mientras tanto, este pensaba que el que vayan juntos al evento parecía que fueron así
cita. Estos dos no sabían cómo deberían vestir, más Ririsa que le pidió ayuda a Mikari, quien le ayudó para no deberle nada desde ahora. Gracias a eso, no se vistió como una chica desarreglada, aunque los dos siguieron viendo esto como una cita. Aparte, como habían llegado temprano, Okumura quiso pasear un rato por la estación, y como llevaban tiempo buscando un karaoke o una sala de videojuegos, se terminó dando cuenta que Ririsa estaba algo cansada, y no era por estar aburrida, sino que había caminado tanto que le salió una herida por el calzado. Tuvieron que quedarse sentados viendo anime, un tema que ambos compartían hasta que por fin comenzó el evento. Se dirigieron hacia las mesas para dejar los álbumes de las fotos del cosplay, y justo ahí Ririsa recordó que había olvidado hacer la portada y el póster para su mesa. Debido a eso, lo que venderían ya no tenía gracia, y cuando encontró otros cosplay, se sintió más avergonzada por cometer errores de novata por primera vez en un evento. Okumura tuvo que animarla para que se ponga el cosplay y pueda vender sabiendo qué es lo que vendían, pero ella no quería porque sabía que se sentía inferior a las otras cosplays. Las ventas iban muy mal a comparación de otros puestos. Cuando vino un primer cliente que pensaba comprar, Okumura empezó a sentirse mal porque otra persona vería el lado erótico de Ririsa y sintió alivio cuando ese cliente no compró, pero al escuchar que ella no había puesto fotos subidas de tono, no entendió por qué quería que no venda nada, y aparte ella quería irse porque nada había salido como pensaba. Okumura no estuvo de acuerdo y la convenció para que se pusiera el cosplay de Liliel, gritando enfrente de todos del evento que su interpretación de Liliel era la más perfecta que había visto. La llevó a los vestidores, mientras se le esperaba, se encontró con un grupo de mujeres haciendo cosplay de chicos, luego volvió a los puestos y vio como a otra cosplay le sacaban fotos. Él estaba pensando en que pronto todos veían a Ririsa vestida de Liliel, que hablando de ella, cuando estuvo por ponerse todo su traje, notó que había olvidado varias cosas que por poco hacen que se rinda, pero las otras cosplays que se cambiaban le ayudaron con lo que faltaba, y cuando ya estuvo lista, volvió a los puestos y cuando la mayoría de personas la vieron, tuvieron ganas de tomarle fotos, hasta el que estaba molestando a Okumura quiso sacar algunas fotos de Liliel, de la cual todos estaban esperando una sesión con ella, antes de que se acabara el evento en menos de 10 minutos. Muchos fotógrafos la consideraron una novata, pero a la mayoría le gustó lo natural que le salían las poses. Ririsa estaba contenta con su cosplay porque por muchos años su madre no apoyaba que lea ese tipo de mangas, pero cuando recordó a Okumura, se alegró de no haberse dado por vencida, así que la última pose se la dedicó a él, quien le pidió una última foto donde no importaba que parecía fuera de personaje. Se quedó con la foto que había tomado siendo ella. La popularidad de Ririsa como cosplay había crecido y muchos fotógrafos pedían su contacto como cosplay. Se hizo conocida entre las cosplays, las cuales mientras se cambiaban empezaron a contar anécdotas tétricas sobre los cosplays, ya que es cuando Ririsa le comentó a ella sobre su problema para vestirse. Su forma de hacerlo no tenía sentido y cuando se propuso devolverle la prenda interior a una cosplay que se lo había prestado, fue en busca de ella. Estaba contenta ahora porque hizo nuevas amistades en el evento. Al llegar a la estación donde estaba Okumura, empezó a buscar a la persona que le había prestado la ropa que le faltaba. Como lo único que sabía sobre ella era que hacía cosplay de una elfa, así que empezó a llamarla de esa manera. Y después de un rato apareció la mujer que estaba buscando, quien le dijo que no la llama así porque cerca de ahí estaba su trabajo. Hablaron un rato sobre Mayura, otra cosplay que conoció hace mucho. Se enteró que ella no pensaba hacer cosplay. Fue una noticia que impactó mucho a Ririsa, pero Okumura no quiso que se sienta mal por esto, solo que ella esta vez no se dejó desmotivar y él estaba muy orgulloso de ella, que cuando volvió a pedirle ayuda, no dudó en aceptar ayudarla, y Ririsa le confesó que cada que estaba con él, sentía un alivio que no había sentido antes. Él se sentía de la misma manera, así que ella pensó que este sentimiento era porque lo quería. Pero hey, un momento, lo quería como compañero de cosplay. Ambos se convencieron que ninguno estaba enamorado, solo era su pasión por el anime. De vuelta en la preparatoria, Mikari ya presentía que algo podía pasar entre ellos, aunque siendo Ririsa pensaba que no tenía que preocuparse, hasta que volvió a hablar con ella y volvió a mencionar lo que sentía por Okumura. Tuvo un poco de miedo que se llegue a enamorar, pero no. Ririsa solo lo quería mantener como su fotógrafo y Mikari estuvo tan aliviada de que sea tan inocente, lo que vio como una oportunidad para quedarse con él. Luego de que hablaran, Ririsa se estaba preparando para la sesión de fotos de hoy, solo que justo la llamaron para sus clases de la tarde, así que Mikari se tuvo que quedar en el club cuidando sus cosas. Mientras ella iba corriendo a sus clases, Mikari aprovechó para ponerse el traje de Liliel y esperó a que venga Okumura. Lo primero que comprobó es que a él solo le importaba Liliel, ya que reaccionaba igual que cuando Ririsa llevaba el cosplay. Una vez lo confirmó, lo intentó seducir con el traje puesto y no faltaba mucho para que él pierda la compostura ante el cosplay de Liliel. No logró hacer que haga algo indecente porque Okumura respetaba mucho al personaje. Mikari se quedó con las ganas deseando que en algún momento lo vea con los mismos ojos que ella lo ve. Justo Ririsa volvió al club y estos dos tuvieron miedo de lo que pueda llegar a pensar, aunque la reacción de ella fue algo diferente. Le encantó cómo le quedaba el cosplay de Liliel, así que animó a Mikari a que pueda probárselo de nuevo
Ogino, aunque cuando Ririsa le vio la ropa interior, Mikari decidió que ya no volvería a usar un cosplay de Ririsa. Por otro lado, Okumura se reunió con Ogino, el fotógrafo que lo estuvo molestando en la convención a la que asistió Ririsa, y con el objetivo de aprender de él sobre cómo debería fotografiar una cosplay. No conocía a más personas, así que recurrió a él, quien lo llevó donde estaba Magino, su cosplay con la que trabajaba, y lo puso a prueba con una corta sesión de fotos, en la cual tenía que sacar unos buenos conceptos del cosplay. Al terminar, Ogino notó que era todo un novato, ya que le faltaba experiencia con la cámara. Le mostró la diferencia entre sus fotos, y la verdad yo no noté ninguna diferencia. Es como buscar las 7 diferencias y no encontrar ninguna, pero la lección es que tenía que estar atento en el momento que haga la fotografía y saber lo que está haciendo la cosplay. Fue mejorando un poco con la práctica, y Magino le avisó a Okumura que ahora harían unas poses más eróticas, porque se tenía que comer, muchachos. El OnlyFans no se mantiene solo. Okumura no pudo retratar a Magino de esa forma, sentía que ella se sentiría incómoda, cosa que entendía Ogino, pero era parte de ser fotógrafo, y lo vea como que está apoyando a la cosplay. Magino, al verlo con duda, pensó que quizás a Okumura le gustaba Ririsa, un pensamiento que él dijo que era imposible, porque tampoco estaba seguro por qué se ponía así. Magino le aconsejó que sea más abierto con su compañera y pueda hablar de cómo se sentía con las fotografías. Okumura se gobernó, aunque con un poco de pena le pidió perdón por causar problemas. Ellos no lo veían así, pues ya no eran completos desconocidos desde aquella convención. Luego de hablar sobre eso, Ogino le habló a Okumura sobre las 4 cosplays más famosas, conocidas también como las reinas celestiales, las tryhards de los cosplays, y una de ellas era Mayura, que fue muy apasionada a su personaje, y porque dijo fue, no tranquilos, no se murió, solo se retiró del tema del cosplay, y Okumura lo sabía, así que Ogino le mencionó sobre que ahora ella se había retirado y se estaba buscando una sucesora para que tome su lugar. La más probable era Liliel, al menos él lo presentía por la primera impresión que dio en su primera convención. Aunque era así, Ogino pensaba llevar a su cosplay a la cima, y Okumura, al ver su determinación como equipo, quería que Ririsa y él puedan llegar juntos como compañeros hacia la cima, así que le compró cuando volvió a la escuela muchas revistas sobre Liliel y se las mostró para que puedan practicar. Aunque como eran muy subidas de tono las revistas, eso dejaba a Okumura como un sádico, cosa que ni él se dio cuenta porque ya estaba acostumbrado a ese contenido. Ririsa era igual que él, por esa razón estaba en sincronía y no lo hacía nada raro. Ese día practicaron una sesión de fotos como aparecían en las revistas. Okumura puso en práctica lo que aprendió con Ogino, sus fotos mejoraron mucho y le contó a Ririsa sobre lo que había hecho para que ella pueda hacer la mejor cosplay. Aunque ella no quería ser famosa o la sucesora de alguien, solo quería expresar su amor por Liliel, y más si era con ayuda de él, ya que con su apoyo la convención fue divertida para ambos y quería seguir yendo a eventos mucho más grandes. Por eso harían su mejor esfuerzo para poder asistir. Este día en el club, la presidenta visitó el club de manga para informar que el club había sido degradado a un grupo de estudio porque otro club había nacido. En pocas palabras, significaba que perderían el club. Okumura no sabía qué debería hacer, así que Ririsa lo hizo entrar en razón. Él, cuando se calmó, pensó cómo salvar el club. Fue difícil idear algo para seguir conservando el club. Ririsa propuso que puedan convertirlo de nuevo en un club. Él no quería que ella se deprima por lo que estuviera pasando, así que se empoderó. Fue donde la presidenta del consejo confirmó que podían mantener el club solo si ellos conseguían a un profesor que los asesore con las actividades. Okumura, al saberlo, sabía que tenía que buscar un profesor, y con la ayuda de la presidenta le facilitó la búsqueda de los profesores libres para que así se les sea mucho más fácil. Al menos se creería que fuera así, pero Nell estuvo buscando y ningún profesor quiso ser asesor de un club porque eso era mucha chamba. Okumura estaba por rendirse hasta que un profesor le recomendó que podía pedirle ese favor a la nueva profesora llamada Mayuri. Era todo un bombón, tenía Sim cerca de ella, y si yo estuviera en el anime sería uno de ellos. Okumura le propuso que sea la asesora del club, pero como no terminó aceptando su petición, no le quedaba de otra que buscar a otra persona. Aunque antes de irse vio mejor el rostro de la profesora, se la hacía conocido, recordó a la cosplay llamada Mayura, y apenas mencionó algo relacionado con el cosplay, ella sabía que él sabía cosas. Lo interrogó y efectivamente era dicha cosplay. Cuando ella escuchó sobre el club y que hacían cosplay ahí, se dio cuenta que Ririsa era la misma chica que conoció hace años. Aún sabiendo eso, no podía aceptar con mayor razón. Sentía que había traicionado el cosplay al querer retirarse, solo porque no era posible que, siendo profesora, venda fotos donde salía medio desnuda. La verdad no es que sea un mal negocio, pero la ética y la moral te lo impiden, así que F. Además, ella no quería que le vuelvan a recordar su apodo como cosplay, y ahora tenía que dedicarse a lo que estudió, que era ser profesora. Aunque creo que como cosplay ganaba más, no me funen, la verdad, nunca le mencionó a sus amistades que se retiraría del cosplay y no podía ahora relacionarse con el club de manga. Okumura vio esto como un caso
caso perdido. Aún así probó una táctica muy sucia, decir que tenía fotos de su cosplay en alguna parte del club, así que cuando mueva las cosas seguro se lo daría a alguien de la escuela. Como la tenía amenazada, tuvo que visitar el club y ahí vio a Ririsa haciendo cosplay de Liliel. Como una profesional en el cosplay, le dijo cada detalle de su traje, pero negó saber algo del tema del cosplay, y una vez encontró el álbum de fotos de Mayura, le preguntó a Ririsa qué hacía con eso. Ella le empezó a explicar que era su cosplay favorita por cómo interpretaba a su personaje. Esa era la razón por la que la admiraba tanto, como para querer ser como ella, la cual no aguantó todos esos halagos, y para que Ririsa no se entere que era la misma Mayura, y cuando confiscó el álbum, se negó a ser la asesora del club, aunque se moría de ganas por ver a Ririsa haciendo cosplay. Aún no siendo asesora, quería apoyarla con donaciones, y Okumura vio lo loca que estaba por el cosplay de Ririsa. Entonces volvió a intentar convencerla. La profesora Mayu no quiso tener algo que ver con el club, porque aparte ellos tendrían que hacer algunas actividades como club, y eso para que los consideren un club de verdad, lo que no había pensado muy bien Okumura, pero ya se las arreglaría con eso, con tal de que ambos puedan seguir con el cosplay. Su determinación hizo que la profesora se rinda y los ayude con el reporte de las actividades, y la primera idea que les dio es que hagan una lectura a los niños de primaria acerca del manga de Liliel. Fue un trabajo difícil porque como son niños, no paraban de hacer bulla y no prestaban atención. Lo que a Okumura se le ocurrió era que Ririsa se ponga el cosplay de Liliel para que llame la atención de los niños y pueda leerles el manga. Como todo funcionó, él tomó fotos para entregarlo en el reporte. Por otro lado, Eri, la amiga de Mayura, la había llamado para hablar sobre Ririsa y que seguro ella también le había dado ganas de volver a hacer cosplay, cosa que sí era verdad, pero se convencía de que debería tener una vida digna como profesora. Y la mañana siguiente volvió al club para ver cómo les había ido a los chicos con el reporte. Ellos lo terminaron haciendo muy bien, pero no era lo que querían presentar como club, ya que querían mostrar su pasión por el cosplay. Así que le dijeron a la profesora que presentarían el reporte de su participación en una convención de cosplay. La profesora Mayu estuvo muy en contra porque lo rechazaría, pues pensaba que la sociedad veía de muy mala manera el cosplay, debido a que antes hablaban muy mal de ella a otros adultos. Cuando le llegó la aceptación de la solicitud del trabajo, pensó que nadie vería bien que ande mostrando todo ese contenido gráfico, que claramente no aparece acá porque me bajan el video. Su negación al mencionarle a Ririsa que no la aceptaría hizo que ella le preguntara qué opinaba de los cosplay. Ririsa tenía muy claro que podría gritar cuanto ama el anime y el manga. Actualmente ya no hacen mucho bullying por eso, y las palabras de estos dos sobre mostrar sus gustos a otras personas hizo que la profesora se ponga sensible y reflexionara que su pensamiento estaba errado. Gracias a Ririsa pudo darse cuenta que no tenía que abandonar lo que más le apasionaba, pero había un problema: no podía ir al evento y ya, tenía que hacer que su cosplay sea el que más destaque, cosa que sería muy difícil porque Ogino le comentó a Okumura que en el próximo evento participaría una de las mejores cosplay, una chica llamada Nagomi, que tiene una obsesión con los chicos 2D, casi igual como Okumura, y como iría, estaba difícil que destaque Liliel, y más porque Nagomi haría el cosplay de un personaje popular. Cuando llegó el día del evento, Ririsa quiso que Okumura la anime para que no se sienta nerviosa de ver a tantas personas. Él repitió que su Liliel era la más hermosa de todas, y justo después se encontraron con Magino y Ogino. Con ellos fueron a ver a la cosplay que todos esperaban ver, la misma Nagomi, quien como publicó en las redes su participación en el evento, y a la cual Ririsa conoció de camino a los vestidores, y fue reconocida por ella por llevar el cosplay de Liliel, así que le dio el consejo de que pueda manejar mejor el maquillaje. Ririsa tuvo curiosidad de qué personaje haría Nagomi. Cuando le preguntó, ni ella sabía cuál haría, pero para eso estaba su manager. Tenía uno porque era una cosplay profesional y podía interpretar cualquier personaje sin saberlo previamente. Nagomi creía que seguro pensaba que todo lo que hacía era por dinero y fama, pero la verdad es que Ririsa no pensaba eso, y realmente sus sentimientos por el cosplay eran muy fuertes, y mucho más apasionada, que hizo dudar de si de verdad amaba con la misma intensidad del cosplay. La bajoneó con que no podía destacar más que ella, pero Ririsa siguió siendo como siempre. Una chica se había llevado una de las prendas del cosplay. Ogino le estaba mostrando cómo era el plan para evitar a Nagomi y que ella se lleve toda la atención de los fotógrafos. Y hablando de ella, estaba en ese momento en su vestidor privado, hablándole a Asami, su manager, sobre su rivalidad que tuvo con Mayura y por qué ahora se desquitó con Ririsa. Pasa que ella vio que eran iguales, ambas hacen el cosplay de un solo personaje y reflejan lo mucho que lo aman, pero notó que Ririsa aún tenía miedo de hacerlo mal, muy diferente a lo que hace Nagomi, que se viste de quien sea
idea porque para ella todos los amaba de igual manera y era libre cuando hacía cosplay. Para Sami le parecía que no podía expresar lo que sentía por ser una tsundere, aunque Nagomi pensó que si esto le afectó a Ririsa, quizás no aguantaría frente al público. Y por el incidente que le pasó, de que había perdido una prenda del cosplay, Ririsa asumió que Nagomi tenía razón en lo que dijo y no amaba el cosplay más que ella. Magino, al notar la preocupación de Ririsa, le aconsejó a Okumura que si llega a pasar algo que ayude a su compañera. Ya estando fuera del evento, Okumura vio a Nagomi, la cual al verlo de reojo, sintió que se parecía un poco a Kai, su personaje masculino que amaba tanto, así que se motivó para hacer la mejor interpretación de su personaje. Ella tenía la capacidad de imitar a un personaje con solo un poco de información, y gracias a eso, ahora que el evento había empezado, Ogino, quien tenía el plan para evitar que Nagomi se llevara toda la atención, había fracasado cuando vieron que un grupo grande de camarógrafos estaba rodeándola fuera del evento, debido a que como eran un montón de personas tuvieron que salir. Okumura vio de primera mano la popularidad que tenía una cosplay profesional y sabía que había infravalorado este pequeño detalle. Nagomi estaba muy tranquila porque solo tenía que seguir posando hasta que se termine su tiempo en el evento. Ya una vez pasó suficiente tiempo, Okumura se preguntó por qué todavía Ririsa no estaba lista, así que la llamó para comprobar que esté bien y le contó que había perdido la falda que trajo, pero seguramente alguna cosplay se lo había llevado por confusión. Aunque sería difícil de encontrar, él iba a preguntar si alguien lo tenía. Sin embargo, Ririsa no quiso que lo haga y mejor olvidaran todo, pues creía que si perdió el cosplay, la afirmación de Nagomi era cierta. No amaba tanto a su cosplay como creía y sintió que no merecía ponerse un cosplay de Liliel. Magino le comentó sobre su encuentro con Nagomi y sabiendo eso, Okumura quiso hacer entrar en razón a Ririsa, por eso le dijo que no hicieron todo esto por el club, sino por ella. Lo que pase con el club ya daba un poco igual desde que decidieron no entregar el reporte falso. Como ella escuchó que todo era para que exprese su amor por el cosplay de Liliel, todavía no se sintió digna de hacerlo porque habían otras formas de amar el personaje. Ella siguió sin saber qué hacer ahora y si de verdad debería hacer el cosplay. Okumura, como no podía dejarle toda la carga, fue en busca a él solo para encontrar la prenda que había perdido Ririsa. Magino y Ogino estarían avanzando con lo suyo y Ririsa, al quedarse a solas, la profe Mayu, que había venido encubierta al evento y al haber escuchado lo que le pasaba a Ririsa, fue a por ella, que estaba muy decaída por haber decepcionado a Okumura. La profe Mayu le dijo que no debía asumir algo sin saberlo y le contó de su vida cuando era estudiante y quería dedicarse al cosplay. Hubo una profesora que le ayudó con los trajes y al recordar eso, se dio cuenta que había elegido ser profesora porque quería ayudar a sus alumnos como hicieron con ella. Al acabar de hablar con Ririsa como profesora, se fue un momento dejando en claro que se iba, para que no se diera cuenta que cuando vuelva como Mayura, sepa que en realidad era ella. Quien trajo su cosplay por costumbre, le contó sobre el por qué hacía cosplay. Al principio lo hacía para cambiar como era ella, pero luego de hacerse famosa, tenía otras razones y esta vez Ririsa era una de ellas, la cual se dio cuenta al final que Mayura era la profesora Mayu. Esta quiso que se diera cuenta que no era la razón por la que hacía cosplay, sino que solo era por amor al personaje. Una vez Okumura volvió con Ririsa y traía con él la prenda que perdió, quería que vuelva a decirle todas las cosas que le gustan y si quiere hacer el cosplay por su amor al personaje, no tenía que importarle lo que opinen los demás y quería darle su apoyo interpretando a Liliel, aunque no la ayudaba para verla haciendo el cosplay, sino porque era ella. Era la primera vez que le importaba una chica 3D más allá de su cosplay y Ririsa ahora tenía que salir antes de que acabe la sesión de fotos de Nagomi y todos los fotógrafos se vayan, así que necesitaban comprar algo de tiempo para que Ririsa se terminara de cambiar, así que Mayura les haría el favor de aguantar un rato a la multitud mientras se alistaba. Solo tenía que ir donde estaba Nagomi, que estaba captando toda la atención, y si se iba ella, entonces todo acabaría. Ahí es donde entra Mayura, que después de un tiempo retirada, al aparecer de nuevo, claro que captó la atención de los fotógrafos, y Nagomi, al ver a Mayura como una rival desde que se conocieron, decidió quedarse para competir contra ella. Se armaron dos círculos de fotógrafos a su alrededor. Esto enojaba mucho a Nagomi, porque de verdad sentía que Mayura era el personaje que interpretaba, y le causaba problemas en su mentalidad, ya que por mucho pensar sobre su amor por el cosplay, hizo que no pueda interpretar bien a su personaje, y viera cuántas personas estaban viendo solo a Mayura, la cual tenía otra imagen sobre Nagomi. Era alguien que le gustaba el cosplay más simple, y a los demás que se dedicaban a esto. Le encantaba tanto que quería vivir por el cosplay, pero le lastimó escuchar comentarios negativos de otras personas, y ahora hacía la cosa que más amaba con espinas en su corazón. Mayura también tuvo sus problemas de bajones, pero recordó por qué empezó a hacer cosplay gracias a Ririsa, a quien ahora le cedería la atención de todos para que Nagomi recuerde su pasión por el cosplay. Ririsa era la indicada porque reflejaba su claro amor por el personaje, que no era para nada popular, pero para muchos era un personaje que alguna vez vieron. Nagomi vio que fue capaz de recuperarse de su problema de si amaba el cosplay, y como venía con una mirada retadora, el
objetivo de enfrentarla frente a frente. El problema fue que nadie la conocía de nada. Hubo un pequeño inconveniente al no ser tan conocido el personaje, no muchos fotógrafos la rodearon, pero cuando empezó a hacer poses y expresar todo su amor por el personaje, muchas personas la rodearon y al ver lo feliz que era Liliel, Nagomi sintió envidia de que disfrutara tanto hacer esto más que ella, como la primera vez que vio una foto suya. Esto le hizo recordar la felicidad que sentía cuando empezó a hacer esto. Todo comenzó cuando se vio en un reflejo y quiso ser bella para gustarle a Kai, el personaje que tanto amaba. Se propuso ser tan bella como uno de los personajes femeninos, y fue tanto que limitó. Algunos le dijeron que era linda, comentario que quería seguir escuchando de otras personas. Amaba mucho el tiempo que se dedicaba a hacer cosplay, pero escuchó comentarios negativos y tuvo que enfrentar esas malas vibras, lo que ocasionó que matara su pasión poco a poco. Tuvo la idea de no ver a las demás cosplay como sus amigas, odió ver que otras disfrutaran hacer cosplay y por eso odiaba a Ririsa. Había olvidado entonces lo más importante, divertirse haciendo lo que amaba. Aunque ahora que se había dado cuenta de eso, pidió un poco más de tiempo a su manager para disfrutar de este momento haciendo cosplay y recordó la alegría que siempre sintió desde el inicio. Ririsa no se quedaba atrás, pues aparte de su buen parecido con el personaje, ella tenía algo que retenía la atención de los fotógrafos y eso era su forma de posar y sus expresiones. Como sabía todas las referencias del personaje, representó cada pose que sabía, aparte que ella sabía la respuesta a la pregunta que Nagomi le hizo cuando se conocieron, y ahora que ambas disfrutaban tanto este momento, Nagomi dejó de ver a Ririsa como una rival como hacía con Mayura. La consideró una buena compañera y gracias a este enfrentamiento, Ririsa consiguió atraer a más personas. Okumura estaba feliz de lo mucho que había mejorado Ririsa y al terminar la sesión de ambas, por una parte Asami, la manager de Nagomi, estaba feliz de haberla visto brillar como antes y estuvo encantada de trabajar junto a ella, mientras que Ririsa dejó la sesión sin dar alguna de sus redes porque no tenía una como tal, solo había dejado a los fotógrafos unas increíbles fotos que luego la ayudarían a ser más famosa. Okumura, cuando recibió a Ririsa, esta se disculpó por los problemas que ocasionó, aunque no había forma de que él se enoje porque hoy había sido el día en el que ella brilló más que nunca. Por otro lado, la profe Mayu se reencontró con Eri, su amiga con la que hacía cosplay, y la saludó con un golpe en el estómago. Así de buenas amigas eran, aunque Eri estuvo enojada con Mayu por haberse retirado sin avisar, porque no quería que algo como su amistad desaparezca. Volviendo con Nagomi y Ririsa, estos se encontraron de nuevo yendo a los vestidores y como ambas se entendieron muy bien, casi como si fueran mejores amigas, se sacaron una foto juntos y fue la razón para intercambiar sus contactos. Nagomi estaba muy feliz porque podría ser amiga de ella como de otras cosplays, pero justo después vio a Okumura y se parecía mucho a Kai, así que le agarró envidia que tenga un fotógrafo como él, a quien también le pidió su número de contacto porque era la persona que buscaba. Al entrar a los vestidores de mujeres, Nagomi había perdido el vestidor privado por tardar mucho en la sesión de fotos. Ella estaba muy nerviosa al ver a todas porque hace mucho no compartía un vestidor general y pensaba que todas la odiaban por los comentarios que vio en internet. Aunque es como el meme de todos me odiaban, se dio cuenta que necesitaba ayuda para cambiarse y como otras cosplay quisieron ayudarla, notó que todo estaba en su mente. Todos amaban sus cosplays y opinaban que era muy hermosa. Pudo darse cuenta que el escudo que había levantado contra las otras había sido un error y se sintió como si se hubiera insultado a ella misma por haberse creído todo lo que pensó. Nagomi antes de irse le comentó a Ririsa que le esperaba en el comiquet ya que había subido la foto que se tomaron y ahora todos querían sacarle foto con el personaje de Liliel. Ririsa estaba muy nerviosa, pero el consejo que le dio Nagomi era que sea ella misma como hoy lo fue. Ririsa sentía que estaba más tranquila con el apoyo de Okumura, así que le pidió a este que esté siempre a su lado. La profesora Mayu, como los escuchó, pensaba que sería una confesión, pero no era nada de lo que pensaba, porque solo eran muy fans de Liliel. Al volver a la preparatoria, hubo un detalle al presentarle al director el cosplay como las actividades del club de manga, ya que podían revelar la verdadera identidad de Liliel. Sería un problema porque habían muchas personas como los chicos que veían este tipo de cosas y posiblemente sufra de acoso. Algo más terrible que Ririsa no esperaba era que tendría que tomar clases de recuperación porque había reprobado casi todos los cursos, debido a que se había concentrado solo en el evento. La respuesta sobre el club que le había dado el director, la profe Mayu se lo contó a Okumura, que habían aprobado el cosplay como las actividades del club, sin embargo no se publicaron porque sería un problema para ellos, y si bien Okumura y Ririsa no querían ocultarlo, sería mejor que se mantuvieran así durante un tiempo, porque no todos aceptarían esto del cosplay con normalidad, así que el director tomó la decisión de mantenerlo como secreto para evitar que otros estudiantes actúen de mala manera y empiecen a burlarse o mucho peor, revelar la identidad de Liliel, lo que empezaría una cadena de acoso, y el director era muy buena onda, se preocupaba por ambos y que no cometan un error por dejarse llevar por sus pasiones. Cuando llegó la presidenta con Ririsa al club, ya le había explicado todo lo que había acordado con el consejo y el único requisito que les pidió es que no tengan nada de doujins.
doujins, o sea revistas más 18, ellos aceptarían eso y Okumura tuvo que prometer botar toda la colección que tenía en el club. Así el tema del club ya estaría resuelto y decidieron celebrarlo. Jugaron el juego donde aparecía el cosplay de Mayura y Mikari se enteró que la profesora era dicha cosplay, aunque la tomaron como una vieja aunque solo tenía 22 años, solo 5 años mayores que ellos, así que no había mucha diferencia. Fácil Okumura podía fijarse sentimentalmente en la profesora, solo que él negó eso porque era una chica 3D. La profe Mayu se decepcionó por alguna razón con su respuesta y Ririsa luego le empezó a pedir consejos a la profesora para hacer mejores sus cosplays. Empezaría la lección sacando las medidas a Ririsa. Antes de eso, Okumura se fue al club para que no tengan problemas con la presidenta. Ahora que habían resuelto todo con el club, aprovechó ese momento para botar todos los doujins y enfrente de la presidenta se puso a rezarles por la despedida, ya que nunca más volvería a conseguir una igual, pues eran de edición limitada. La presidenta se sintió mal por él y lo acompañó en su rezo. Luego de ello, Ogino se comunicó con Okumura para hablarle sobre el señor fotógrafo, alguien que hacía retratos a los cosplays y gracias a él habían chicas que se volvían conocidas. Además que él les puso el nombre de las reinas celestiales a las 4 mejores cosplays y ahora tenía un blog en donde escribía el ascenso de las 5 mejores estrellas. En ese artículo había escrito el Liel. Ella tenía el 5º puesto y empezó a hablar sobre lo que le había parecido su participación en el último evento, aunque había una parte en la que decía que el aumento de su popularidad era bajo para ser la próxima reina celestial. Okumura sus comentarios los tomó mal al principio porque quería que Ririsa fuera mucho mejor que eso. Ogino también le comentó que el señor fotógrafo escribió sobre la del 4º lugar. Era alguien que se hizo popular recientemente, hacía el personaje de Kowlin de Cinderella Stars, tenía una actitud serena y causó gran impacto en su primer evento porque mantuvo su forma de ser, fría y seria ante las personas. Aún así habría pronto un enfrentamiento con Ririsa, tendrían que enfrentarse sí o sí en la Comiket. Y hablando de Ririsa, ella se enteró de la clasificación sobre las 5 mejores estrellas en ascenso y bueno, no le importó tanto, era más importante para ella ver que habían personas que reconocían su cosplay. Lo vio de una manera sana para ver el cosplay y ahora se encargaría de prepararse para el próximo evento. Nadie se esperaba la participación de una persona que tal vez odiaba a Ririsa por no ser conocida suya. Bueno muchachos, ahí se queda la primera temporada, no sé si hay una segunda, seguramente sí. Ahora ya saben que hacer cosplay no está mal, si te gusta, hazlo. Ya sabes que puedes seguir en las otras redes sociales y eso es todo, te me cuidas, adiós.